No les tengo que decir que vivimos en el lugar más cultural y lingüísticamente diverso de México, y podríamos decir que casi de toda Latinoamérica. Por ahí Brasil está un poquito a la par, ¿no? Donde se habla más de 100 variantes de los diferentes idiomas. Sin embargo, como ya todos sabemos, fuimos conquistados hace 500 años cuando Cristóbal Colón se tropezó con América, ¿verdad? Y de ahí ha surgido toda una historia de alineación, discriminación de diferentes clases sociales que se han venido forjando en todo este tiempo. Mi interés principal es en la cuestión de educación. Se ha hecho mucha investigación, una excelente investigación acá en Oaxaca, en los contextos rurales, podríamos decir así, donde sobre todo se tiene hasta cierto punto un contexto más homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo que en las comunidades se habla lo que es el mismo zapoteco o el mismo mixteco. Sin embargo, se ha hecho muy poco de investigación en contextos urbanos, donde ya los niños empiezan a emigrar a las diferentes ciudades o centros grandes, por ejemplo, que reciben a muchísimos niños y personas que trabajan como jornaleros, ¿no? Entonces, particularmente yo me estoy enfocando en la cuestión de aquí en Oaxaca, y sobre todo en cuestiones de colonias que le podríamos llamar emergentes, por ejemplo la colonia Guardado en la Y, también por ejemplo acá el fenómeno que se da simplemente en el centro, no sé si ustedes saben, pero muchas familias aquí en Oaxaca van a las comunidades indígenas a contratar lo que nosotros le llamamos mocitos, por no encontrar una mejor palabra, y son niños de origen indígena que vienen a la ciudad a trabajar con la familia y entonces a poder estudiar un poco más, ¿no? Entonces nos interesa mucho saber cuáles son las dinámicas familiares, sociales, lingüísticas que ocurren acá dentro de los contextos. Bueno, un poquito más de contexto. Se ha reportado, por ejemplo en México y también en Oaxaca, que la población de origen indígena, sobre todo la población infantil, Silvia Shemelkes dice que está en crisis, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que los niveles más altos de reprobación y de deserción se encuentran dentro de la población de origen indígena. ¿Quiere decir eso? Muchos de los que reprueban son niños de origen indígena, muchos de los que dejan la escuela son niños de origen indígena. Sobre todo, con la bendita prueba enlace, esto se ha vuelto una cuestión mediática, ¿no? Como ustedes ya saben, la prueba enlace es el nuevo invento del gobierno federal de supuestamente hacer un examen a todo México para ver dónde estamos. Y por supuesto, las escuelas privadas y muchas escuelas utilizan esta prueba como forma de mostrar qué tan buenos son, ¿verdad? Sin embargo, el gran problema con este tipo de pruebas es de que realmente se crea un mexicano imaginario que realmente no existe, podríamos decir. Que ese mexicano imaginario es el mestizo, que solamente habla español, de clase media, católico, podríamos decir así, y por supuesto que ese tipo de pruebas no responden a la realidad que viven las comunidades indígenas, no solamente a la realidad socioeconómica, cultural, inclusive muchas veces a la realidad lingüística que se tiene en este país. Otra de las que Di Mario de Sousa y yo hemos alegado en varias presentaciones y artículos es de que realmente la gente de origen indígena lee y escribe, y ha leído y escrito por muchos y muchos años y muchos siglos. Prueba de ello son los códices, los diferentes símbolos que utilizan dentro del nivel cultural, pero si se toma eso como que no es lectoescritura, sobre todo entonces las personas de origen indígena y muchos mexicanos no se consideran lectores, ¿no? Entonces tenemos esta realidad. Y la otra realidad es que en México, sobre todo, simplemente se cree que se lee y se escribe si se lee libros. Y se tienen que ser libros de los grandes autores, Octavio Paz, García Márquez. Si lees Eres, TV Notas, los anuncios, no eres lector, porque esa es lectura total. Entonces también está ese prejuicio por ahí, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta
ese contexto. Y también, como por último, quiero mencionar que sobre todo en la población de origen indígena, en todo México, más o menos estamos hablando de alrededor de 7 millones. Muchos autores han alegado que hay una cuestión que se llama etnocidio, ¿verdad?, estadístico, que quiere decir que las estadísticas matan a muchas personas, ¿no? Es que realmente hay mucho más personas de origen indígena en Oaxaca, pero no se reflejan en la estadística. Pero de ese número que se tiene documentado, solamente el 1% de esas personas pueden llegar a un nivel universitario. El 99% de esas personas se quedan, ya sea en el nivel primario, secundario o el nivel medio superior, de un modo no llegan a la cuestión universitaria. Hay un autor, Jerome Bruner. Jerome Bruner alega que muchas veces lo que pensamos de las personas, de las culturas, de los países, se dan a través de las historias. Es decir, a todos nos encanta el chisme, ¿verdad? Y a través del chisme nos vamos creando ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta en Oaxaca, ¿verdad?, todo el mundo dice, no vayas a la central porque es peligroso, ¿verdad? Muchas personas jamás han puesto un pie en la central de abastos, pero todo el mundo ya dice, es bien peligroso, es bien peligroso. Y así se va corriendo la voz, ¿verdad? Entonces, la primera vez que vamos al de abastos, ¿okay?, aunque no sea peligroso, ya vamos como que, ¿quién viene detrás de mí?, ¿verdad? Porque es hasta cierto punto que ya nos vamos creando, ¿verdad?, estereotipos que le podría llamar vudú, hábitos, o mucha gente le podría llamar culturas, y es así como vemos. Entonces, ¿qué ha pasado con muchas de las personas en México de origen indígena, de clase media? Es de que a través de las historias nos vamos creando estas ideas, podríamos decir. Entonces nosotros queremos empezar a contar historias, ¿verdad?, porque pensamos que a través de esas historias vamos a empezar a poder crear ideologías. Una de las cosas que nosotros queremos hacer es realmente dejar de querer curar, de querer componer al indígena, ¿verdad?, cuando realmente el que se tiene que curar y componer es el mestizo. La mayoría de los mexicanos, que hasta cierto punto ve a esas personas desde unos ojos que se han creado historias de déficit, ¿verdad?, que los vemos jodidos, que necesitan ayuda, que no saben cómo vivir su existencia y que nosotros tenemos que ayudar a través de eso. Yo les voy a platicar dos historias, la historia de Zenén, ¿verdad?, y la historia de José Ángel, ¿no? Ahorita más o menos tiene 14 años, está en segundo de secundaria. Cuando yo lo conocí a Zenén estaba en sexto de primaria, en una escuela cultural y lingüísticamente diversa. En esa escuela había niños de origen mixteco, zapoteco, de varias regiones, zapoteco del sur, zapoteco del norte, ¿verdad? Entonces Zenén era uno de esos niños. Zenén está sentado en el piso tomando el sol de la mañana. Está lastimando sus ojos, pero le cae muy bien en sus brazos, que no tienen suerte. Se ve serio y callado, pero rápidamente empieza a conversar conmigo. ¿Cómo te llamas, mijo? Zenén, me contesta. Yo soy Mario Zenén, mucho gusto. Se cambia de mano y se sigue cubriendo sus ojos. Él ha probablemente tomado el sol de la mañana en este mismo lugar desde que estaba en primer grado, en esta escuela primaria. ¿Dónde naciste, Zenén? ¿Naciste aquí? No, en Baja California, me contesta rápidamente. Mis padres son de San Francisco Solotepec, pero ellos estaban trabajando allá, en Baja. Ahí solíamos vivir. Estuvimos ahí por un año. Yo nací ahí, pero ya después nos venimos para el pueblo otra vez. ¿Para Solotepec?, le pregunto. Sí, para San Francisco Solotepec. ¿Y cuándo te viniste para acá? Para la ciudad, para la colonia Guardado. Cuando yo estaba en segundo grado. Y pues como yo no podía leer, ni decir, ni hablar un poquito español, solamente casi zapoteco, pues mi papá me puso en primero otra vez. Y así que voy a tener 19. Más o menos va a tener como 19 años cuando yo termine la preparatoria. Me cuenta Zenén, la primera vez que yo lo conozco. Déjenme les sigo contando de Zenén. En este proyecto de investigación, el primero, cuando yo conocí a Zenén, teníamos un objetivo. Mi formación o de formación es preparar maestros de inglés en la Facultad de Idiomas. Sin embargo, una de las cosas que yo quiero enfatizar mucho junto con mis alumnos es que ¿qué podemos hacer con el inglés? Que sea una buena cosa en lugar de solamente comprar hamburguesas en McDonald's, ¿no?
Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con el inglés es que estamos yendo a estas escuelas primarias para tratar de promover las lenguas originarias de acá de Oaxaca y el español mismo a través del inglés. Y le decimos a los niños, yo te enseño inglés y tú me enseñas zapoteco, porque tu zapoteco es tan importante como el inglés que yo tengo, o como mi español, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que nosotros hacemos mucho es leer libros con ellos. Entonces, les llevamos muchos libros. Entonces, como parte de este proyecto, llevamos libros a la escuela de Zenén. Pero pues Zenén, déjenme les platico, era un niño considerado problema, ¿verdad? El maestro de esa escuela los ponía a todos en filita, los más listos hasta el más burro. El pobre de Zenén estaba hasta el final. Entonces, ya de saber cómo era ese Zenén, ¿verdad? De acuerdo al maestro. Y otra de las cosas que nosotros aprendimos, bueno, pues no hay que entender mucho, ¿verdad? Y ya lo empezábamos a analizar así. Y otra de las cosas con Zenén fue que desde los libros, ¿verdad?, que llevábamos, les decíamos, ellos pueden agarrar cualquier libro y llevárselo a su casa. Zenén no agarró ninguno, ¿verdad? Entonces mis alumnos y yo estamos diciendo, no, pues ahora quizás ya sabemos por qué el Zenén es medio burro, porque pues no le gustan estos libros tan bonitos que tienen figuritas y todo, mira que se ven bien bonitos, ¿verdad? Entonces, otra vez, a través de la historia del maestro que nos había contado, habíamos empezado a juzgar a Zenén como ese niño problema que no le importaba mucho. La otra cosa que aprendimos de Zenén fue de que su mamá había muerto cuando él estaba muy chiquito, entonces su papá se había vuelto a casar. Entonces, el papá de Zenén es trabajador jornalero y él trabajaba mucho tiempo en Baja California y su mamá no podía leer y escribir alfabéticamente. Entonces era como otra cosa, ya ves, por eso es Zenén, pues su mamá tampoco sabe leer ni escribir, ¿verdad? Entonces muchas cosas apuntaban a que Zenén tenía problemas. Bueno, gracias a Dios que nos trajo los españoles, ¿verdad? Entonces le preguntamos a Zenén en una entrevista que tuvimos, oye Zenén, platícanos Zenén. Así afuera de la escuela, me dijo, no quiero saber nada de la escuela, yo quiero que tú me platiques qué cosas y lees y escribes allá en la calle, en tu casa, ¿no? Y Zenén nos empezó a contar, ¿verdad? Dice, pues no leo mucho. Bueno, platícame qué lees. Bueno, pues leo los anuncios porque me gusta el jaripeo. Entonces de repente ahí te ponen que va a venir el jaripeo y pues los leo. ¿Y qué más? No, pues también leo de que si va a venir la arrolladora y esas cosas, pues también las leo, ¿verdad? Entonces Zenén, mira, si lees y escribes. Entonces Zenén se dio cuenta de que estaba muy interesado. Y aparte de eso, Zenén, no, pues casi nada más pues mi mamá tiene una tienda, ¿verdad? ¿Y en la tienda qué haces? No, pues yo me encargo de hacer los pedidos, entonces yo tengo que llenar todas las formas de los pedidos, y pues yo me encargo de ir al centro y voy a las tiendas y me fijo de los precios, y pues para ver dónde está más barato, dónde está más caro, y nada más eso de eso. No, pues también me encargo de las personas, de los fiados, entonces pues yo me encargo de llevar todo el récord de que se está fiado eso, ¿verdad? Entonces empezamos a describir un mundo de prácticas de la escritura de Zenén, ¿verdad? Y ¿qué tal Zenén en otros contextos, en otros lados? Pues no, nomás en la iglesia un poquito. A ver, platícame, ¿no? Zenén ya se volvió protestante, ¿no? Entonces, de que, ¿verdad? Nadie les da apoyo a los hermanos indígenas cuando llegan a la ciudad, pero los protestantes sí, ¿verdad? Entonces la iglesia está perdiendo un resto de clientela si no pone atención. Entonces dice Zenén, no, pues también voy a la iglesia y pues como mi mamá no puede leer y escribir, pues yo leo la Biblia por ella. Y nada más eso, no, pues a veces me pide que yo le haga un resumen de qué dice y todo, y leo los cantos, ¿verdad? Entonces Zenén empezó a sorprendernos cada vez más y más y más de todo lo que él leía y todo lo que él escribía, ¿verdad? Y le digo, oye Zenén, ¿y te gustan así las cosas de las computadoras? Y dice, como me gustan los videos, ahí me meto a YouTube, dice, ahí le pongo, dice, ahí nada más y ya salen mis videos de YouTube. Y sí, mi prima, él se me enseñó me abrió una cuenta de correo y pues ya chateo con mi prima cuando no me vine a ver, ¿no? Pues cada vez íbamos escarbando más y más de este niño tonto con muchos problemas, ¿verdad? Y lo estábamos nosotros ya viendo desde esas prácticas de lectoescritura que solamente valora la escuela, cuando Zenén, ¿verdad?, era todo un hombre de negocios, ¿no? Y para rematar le preguntamos, oye Zenén, ¿y por qué no te has llevado de los libros que nosotros traemos? Pues están bonitos y tú lees mucho, yo veo que tú lees mucho. Ay no, profe, dice, ya me imagino cuánto cuestan esos libros que usted trae, dice.
para que mi hermanito chiquito lo agarre y lo rompa, no, 180 pesos yo no tengo para pagar 180. Entonces Zenén no solamente era un niño que supuestamente no leía, era un hombre de negocios que se daba cuenta que 180 pesos iba a ser la ganancia de 2 o 3 días y pues para qué arriesgarse, ¿verdad? Entonces, esa es la historia de Zenén.